Me esposaron delante de mis hijos. Y en la noche me pasaron al calabozo. La trataron como delincuente, directo a la cárcel, pero Felicinda nada había hecho. Lo mismo sucedió con Adrián. Compartió en prisión con violadores, algunos asesinos, asaltantes, todo. ambos fueron privados de libertad cuando en realidad eran inocentes. El sistema judicial les falló. Y lo cierto es que este tipo de casos van en aumento. Pues nunca debería haberlo vivido, pero lo viví. Pues. Están haciendo pagar a una persona que no tiene nada que ver. Han pasado ya 10 años desde que ocurrió el periodo más oscuro en la vida de Felicinda. Todo comenzó cuando en el 2008 fue a la PDI de San Bernardo para denunciar un robo en su casa. En cosa de segundos pasó de ser víctima a ladrona. Sale y me dice, tú no te puedes retirar de aquí. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque tú tienes una orden pendiente, me dijo. El nombre de Felicinda Palma parecía manchado. Según los registros de la PDI, ella había cometido el delito de receptación en Illapel 2 años antes y no cumplió sus medidas cautelares. El 17 de noviembre de 2008 fue detenida. Lo más fuerte fue cuando me castigaron ahí en investigaciones, me esposaron delante de mis hijos. Me pasaron a un calabozo donde había gente que, por distintas cosas que había cometido. ¿Cómo otras cosas? Había uno que le había pegado con una cuchilla a otro. Había uno por droga. Habían unas mujeres que también estaban por droga. Vio cosas que no debió ver. Conoció a personas ajenas a su mundo. Felicinda fue trasladada a Illapel, donde estuvo privada de libertad por 3 días. Si a mí me dejaban detenida, yo me iba a matar. Que yo no podía pagar algo que yo no había hecho. Aunque quedó en libertad, fue condenada. Quien realmente había cometido el delito fue su hermana, quien suplantó su identidad. Solo 2 años después, Felicinda logró anular su condena ante la Corte Suprema. Yo hasta el día de hoy no puedo superar esto. Me cuesta. Me cuesta hablarlo porque fueron muchas cosas que viví en esos 3 días. La justicia en ningún lugar del mundo es perfecta. Lo preocupante acá en Chile es que desde el 2014 hemos visto un crecimiento constante de personas inocentes que son privadas de libertad, ya sea por sobreseimientos, absoluciones o porque el Ministerio Público decidió no perseverar en la causa. Según cifras de la Defensoría Pública, en 2014, 2.462 personas inocentes estuvieron en prisión preventiva. Cada año hasta la fecha, ese número ha ido aumentando. Ya en 2017 eran más de 3.000. La prisión preventiva ha ido aumentando paulatinamente. Recordemos de que de cada 10 veces que un fiscal solicita una prisión preventiva en Chile, en 9 casos ella se otorga. Entonces, producto de esto, muchas personas que no tienen participación y se les solicita prisión preventiva, su libertad, la resolución de su caso, la verdad, se va a saber mientras el señor está en una cárcel. Siempre supe que era inocente y en mí había una tranquilidad que esto se iba a solucionar. El caso de Adrián es incluso más dramático que el de Felicinda. Este constructor estuvo 80 días en prisión preventiva por uno de los delitos más castigados socialmente. Lo imputaron en enero de 2013 por una violación que nunca cometió. Cuando dicen que hay prisión preventiva, ¿qué te pasó ahí? Muchas cosas. A veces pienso que la justicia es tan mala que es capaz de tener un hombre 20 años en la cárcel sin que haya hecho ningún delito. Y porque a ellos se le antoja, porque a uno le cae mal, o a lo mejor porque es feo, o porque tiene mal gestado, porque tiene un corte malo, lo condenan por eso. Recordar esos 80 días aún lo afectan. La víctima denunció una violación en La Serena dentro de un taxi. Lo que la justicia no tomó en cuenta es que Adrián en esa época vivía en Copiapó. Tampoco constató que él había dejado de trabajar de taxista hace años. Aún así, la mujer denunciante lo identificó a él como el agresor en un procedimiento de reconocimiento fotográfico.
Adrián, cuando supo que lo estaban buscando, fue voluntariamente a la PDI. Nada de eso importó en tribunales y sus primeros días preso fueron un infierno. Si tú vas pasando, te escupan, te digan que te digan cosas fuertes. ¿Qué te decían? ¿Cuál era? No, decían, vaya a pasar por todos esos buenos que estáis ahí. Tuve que dormir con la cabeza. Con la cabeza en un guate. En realidad no dormí, no podí dormir. Te dicen que te van a pegar, que te van a echar agua caliente. Entonces es complicado. ¿Tuviste miedo? Sí. De hecho, siempre me preparé como para defenderme. No iba a dejar que nadie me hiciera nada. Finalmente fue una prueba de ADN la que demostró su inocencia y Adrián quedó absuelto. El error de reconocimiento, por ejemplo, es la principal causa de error de condena y de reclusión de personas inocentes, no solo en Chile, en el mundo. En pocas semanas se cumplirán 6 años desde que entró a la cárcel, 80 días tras las rejas que hasta el día de hoy pesan. Usted no me puede creer, porque si usted va caminando por ahí en la calle y dice, mira, ese gallo es violador, usted va a creer que soy violador, po. Pues sí, y él igual, y cualquier persona que le digan, y hasta yo mismo. Yo aprendí ahora que las personas no se juzgan al tiro. ¿Qué está fallando en el sistema para que personas inocentes terminen en la cárcel? Mauricio Duche es abogado y uno de los pocos académicos en Chile que ha dedicado su carrera a estudiar este tema. Los factores que inciden son bastante parecidos y tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, un mal uso y mala valoración de los reconocimientos oculares que víctimas o testigos hacen de la persona imputada, se equivocan al identificarlo, o el sistema hace procedimientos poco rigurosos que hace que la calidad de la información que se produzca es baja. Poca rigurosidad, falta de profesionalización de los peritos, interrogatorios mal ejecutados. Esas son solo algunas de las fallas que este investigador ha detectado en el sistema. Y a todo ello hay un problema muy particular del caso chileno que mi investigación ha arrojado, y es que en Chile tenemos una gran cantidad de casos de condenados erróneamente que fueron en casos de suplantación de identidades. No se pidió carnet de identidad cuando la persona fue detenida. No se tomaron huellas digitales. Y al no hacer ese procedimiento que a simple vista parece básico, Felicinda terminó pagando en la cárcel injustamente porque su hermana utilizó su identidad. Viajó durante meses a Illapel, se endeudó para limpiar su nombre. En 2010, y tras una larga lucha, la Corte Suprema anuló su condena. Perdí varios años de mi vida. Varios años. Perdí mi casa, que mi casa, como le digo, no era esta. Perdí años con mis hijos, que no estuve al lado de ellos por hacer estos trámites. No pude estar cerca de ellos. Tuvimos navidades que no la pasamos bien. O sea, me quitaron parte de mi vida. Pero Felicinda no se dio por vencida y el año pasado el Estado de Chile fue condenado a pagarle una indemnización de 40 millones de pesos por el error cometido. Mi hermana cometió un delito, ellos también lo cometieron. Ellos también le hicieron daño a esa persona al no haber hecho su trabajo como debería haber sido. Pero demandar al Estado no es fácil. Según un catastro del profesor Mauricio Duche, entre 2007 y 2016 se han presentado unos 600 recursos de revisión para anular condenas ante la Corte Suprema. Solo 48 han sido acogidos. Entre 1980 y 2017 se han solicitado 180 indemnizaciones por este tipo de casos. Solo 9 han resultado favorablemente. En los últimos 12 años, solo 8 demandas por indemnización en contra del Ministerio Público han sido exitosas. Es decir, la pelea contra el Estado es compleja. Para demandar al Estado hay que batallar con un contingente importante de abogados de mucho prestigio, de mucha calidad, circunstancias que normalmente la contraparte de esta situación es una persona particular. ¿Qué pasa? Tú tienes que probar que aquí hubo un acto, que un error que se llama un error inexcusable. También la ponderación de si en el proceso actuaron o no, fue una negligencia en el actuar, es difícil de probar.
Por eso la Fundación Pro Bono, en alianza con la Defensoría Penal Pública, están contactando a personas inocentes que fueron privadas de libertad con prestigiosas oficinas de abogados para así demandar al Estado de Chile. Y todo de forma gratuita. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Mi señora? Gillian. 14 años me ha aguantado. 14 años en las buenas y literalmente en las malas, este padre de familia sabe que aunque haya quedado absuelto, su nombre quedará por siempre manchado con una violación. ¿Qué llamado le dirías tú a las autoridades? Eso, que hicieran una buena investigación porque no saben el daño que hacen. Porque aparte que le hacen el daño a la persona, le hacen el daño a la familia completa. Hoy Adrián está demandando al Estado y exigiendo una indemnización, pero esos recursos han sido rechazados en 2 ocasiones. Sus abogados están apelando. Un delito como el que le estaban acusando a Adrián es sumamente grave, no solo por el tema de su condena eventual, sino que también por todo el tema social y comunitario que genera. ¿Cree usted que como medida cautelar se ha abusado de la prisión preventiva? Yo creo que sin lugar a duda se ha mal utilizado. Ante esta realidad, el gobierno ya tiene en sus manos un anteproyecto para reformar el sistema procesal penal y entre sus propuestas está justamente este tema. Nosotros le hemos encargado a una comisión que está revisando los procesos penales para que se acoten, se restrinjan los casos de prisión preventiva. Yo nunca tenía que haber pasado por esto. La cárcel marca, y aunque hayan sido solo 3 días para Felicinda, el recuerdo tras las rejas ni la Corte Suprema puede borrarlo. Adrián quiere un perdón formal y luchará hasta la última instancia para que el Estado pague por su error.